Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta 10ª actividad académica del año 2017. Hoy nos convoca a la charla Estudiantes de Alta Dotación. Les damos un saludo en nombre de la Junta Directiva y el Programa de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Profesionales en Orientación. Extendemos un agradecimiento al Patronato Nacional de la Infancia por prestarnos las instalaciones del auditorio del Centro de Cultura de Derechos de la Niñez y Adolescencia para realizar estas actividades durante el año. La charla que hoy nos convoca está a cargo de la máster Lisette Campos May, licenciada en Orientación de la Universidad de Costa Rica, experta universitaria en diagnóstico y educación de estudiantes de alta capacidad de la Universidad Estatal a Distancia de Madrid, España, máster en psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia y asesora en casos de estudiantes con alta dotación, Dirección Regional Educativa San José Central. La máster Campos tendrá 60 minutos para dar su exposición, luego tendremos un espacio de 20 minutos para preguntas. Y tengo el honor de darle el pase a la máster Lisette Campos. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que en realidad, me disculpo, yo no puedo quedarme ahí sentada, yo tengo que andarme moviendo. Este espacio que espero que sea un espacio en el que se aproveche más que todo para lo que la finalidad del colegio persigue, que es apoyarnos a nosotros como profesionales en orientación. Surge la inquietud de tratar de llegar a los orientadores, puesto que también en la propuesta que el Ministerio de Educación está manejando en el tema de la alta dotación, nos involucra directamente a los orientadores. Entonces, vengo trabajando en la Dirección Regional San José Central con profesionales docentes, administrativos, pero son muy pocos los orientadores con los que hemos podido tener contacto. Entonces resulta ser muy interesante la oportunidad, ¿verdad? Y de mucho provecho que podamos llegarle a la mayor cantidad de profesionales en orientación. Máxime porque esta población, al igual que cualquier otra, merece también de nuestro apoyo, de nuestra guía y también de la gestión de los diferentes proyectos y procesos que desarrollamos en las instituciones educativas. Como no somos muchos, yo les voy a pedir que tal vez nos hagamos un poquito más adelante, las que están acá atrás, ¿verdad? Para que nos sintamos más cómodos. Y voy a empezar con la presentación. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Dice la atención educativa a estudiantes con alta dotación. Este es el tema principal. Entonces, vamos a ver por qué es interesante o por qué es necesario atender a esta población. En la charla vamos a hacer referencia a varias cosas, ¿verdad? Un preámbulo, obviamente, vamos a decirles por qué la importancia. Luego vamos a hacer un recorrido por un poquito de lo que son los modelos de la alta dotación, solamente hacer referencia, características de algunas de ellas de los estudiantes con alta dotación y clarificar también qué es alta dotación, porque manejamos muchas ideas sobre lo que son los estudiantes con alta capacidad o alta dotación y los diferentes términos también que hemos estado utilizando para referirnos a ellos. Posteriormente vamos a hablar un poquito también de lo que es el proceso de identificación como tal y la participación del profesional en orientación. Y de las estrategias, también ya las estrategias, me refiero a las estrategias de mediación que se van a estar utilizando en las aulas con estos estudiantes. Entonces, si el compañero me hace el favor, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer este párrafo. Aprendió a leer por arte milagroso, como si lo trajera sabido ya del claustro materno. A los 5 años sabía muchas cosas que otros chicos aprenden difícilmente a los 12. Un día,
Lleváronme a verle y me quedé asombrado, porque si algunas respuestas las endilgó de taravilla, en el tono con que decía otras se echaba de ver cómo comprendía y apreciaba el sentido. Gracias, colega. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué características, por lo menos con lo que ustedes conocen hasta ahora, creen que se relacionan con una persona o un estudiante con alta dotación? Bueno, le gusta aprender. ¿Qué más? Aprende más rápido. Logra antes que los de su edad. Muy bien, ajá. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Como que le surge. Es algo que viene. Bueno, ok. Dice que aprendió a leer por arte milagroso, ¿es a eso a lo que te referís? O sea, como que nadie se sentó a enseñarle a leer. La atención que prestaba sobre las cosas le hacía como adquirir ese aprendizaje, ¿verdad? No por un proceso de enseñanza como tal, sino como de interés. Como de interés. Bien. Vamos a ver. Entonces dice también que dice aquí, hay una parte que me resulta interesante, que dice, la respuesta las endilgó de taravilla. En el tono con que decía se echaba de ver cómo comprendía y apreciaba el sentido. Entonces a esa edad no se espera, ¿verdad?, que una niña lea un texto y que lo comprende y además le logre ver el sentido a ese texto. Entonces estas son algunas de las cosas que podríamos decir que generalmente pueden presentarse en un estudiante con alta dotación, ¿verdad? Vamos a irlas clarificando porque también algunas otras, que de las que hemos dicho, pueden resultar a veces hasta un mito, pero sí son con las que ese es el concepto que tenemos en este momento. Bueno, ahora, ¿por qué el Ministerio de Educación se ha preocupado tanto por esto? Al igual que en otros momentos, ¿verdad?, los seres humanos tenemos o exponemos o evidenciamos con mayor facilidad nuestras capacidades, nuestras habilidades dentro de las aulas. Para los docentes, los orientadores y todos los que trabajamos con ellos, resulta ser más fácil observar a aquel estudiante y empezarlos a analizar y ver y ir como hilando y sacando todas aquellas habilidades que podrían estar presentes. Cuando los entrevistamos, podemos decir qué tipo de vocabulario tiene, si es un vocabulario bastante extenso, si es más profundo, más elevado para su edad. ¿Cómo es esa persona? Podemos referirnos en algunos casos a una persona hasta por su nombre. Nos vamos aprendiendo los nombres de los estudiantes y vamos identificándolo con X o Y característica. Entonces, por eso es importante que nosotros, dentro del sistema educativo, estemos trabajando además de las otras necesidades, como son las necesidades educativas especiales, también con los estudiantes con alta dotación. Ahora, el ministerio propone también un modelo de alta dotación, un modelo que es el que explica la alta dotación. ¿Por qué es importante elegir un modelo? Es importante puesto que el modelo es lo que nos va a dar la guía, nos va a dar las pautas a seguir, tanto en la identificación como en el proceso, ¿verdad?, de educativo que va a desarrollar ese estudiante en nuestra institución. Además, estos estudiantes no los vamos a separar. Muchas veces se dice, o durante algún tiempo también se hizo, que algunos estudiantes, de acuerdo a estas características, sean limitadas o sean sobresalientes, se han ido segregando. Los vamos separando y los vamos atendiendo en instituciones especializadas para ello.
¿verdad? Eso es parte de lo que ahora estamos trabajando desde hace mucho tiempo, tanto con los estudiantes que presentan alguna discapacidad o una necesidad educativa especial, como con estos otros estudiantes. Partimos de atención a la diversidad porque vamos a trabajar con todas las particularidades de cada individuo, ¿verdad? Todos aprendemos de forma diferente, todos somos diferentes y es a eso a lo que nos referimos, además de, como decía anteriormente, también trabajar desde un enfoque de inclusión. Entonces, como les decía, de que vamos a trabajar desde ese enfoque de inclusión bajo los principios de participación, de presencia y del aprendizaje, en donde esa atención educativa se va a dar en todo el proceso educativo y está en la mediación pedagógica que vamos a tener con ellos. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver la orientación? Sabemos que la orientación en el ámbito educativo presenta dos principios fundamentales. Vamos a ver, estos serían el coadyuvar conjuntamente con las diferentes asignaturas del currículo en el desarrollo integral de la población estudiantil y promover el desarrollo vocacional, el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo, el desarrollo sexual, el moral, como producto debe procurar la autorrealización de las personas. Desde este punto, entonces, un estudiante con capacidad intelectual superior, vamos a tener que apoyar también a los docentes por las diferentes materias para ayudarles a ellos más bien a integrarlos junto con los otros estudiantes y se empiecen a tomar en cuenta esas capacidades superiores. El promover el desarrollo vocacional es algo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudiantes presentan una cantidad de intereses que les cuesta definirse por qué área, sobre todo los chicos de secundaria con alta dotación, es donde tenemos que empezar a trabajarlos en este momento. Los orientadores en escuelas ya vienen trabajando el área vocacional, pero no en todas las escuelas tenemos los orientadores. Entonces, en secundaria es donde realmente se va a enfatizar ese trabajo. Aparte de esto, como sabemos todos, la orientación viene a ser un factor que va a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿en qué aspectos? La orientación directamente va a trabajar en la permanencia del estudiantado en la institución educativa. No, para ninguno de ustedes es un secreto todo lo que se hace para tratar de trabajar. Muchos de los estudiantes con alta dotación, lo que pasa es que se tienden a aburrir, no les resulta atractivo el currículum que tenemos y puede ser que lleguen a irse de las instituciones. Entonces, la orientación en este sentido va a trabajar en esa permanencia, logrando que ese estudiante sienta que es la identidad, ¿verdad?, que se le está atendiendo a sus necesidades. Promueve además el pleno desarrollo de la personalidad y la singularidad de cada estudiante. Es parte de lo que hemos estado diciendo. Cada uno de los estudiantes tiene particularidades, tiene características diferentes y nosotros reconocemos a ese ser humano todas esas diferencias que tienen. Potenciar el proceso de toma de decisiones. Como les decía, debido a todos los intereses que tienen, es más difícil para ellos, ¿verdad?, tomar una decisión. Entonces el profesional en orientación es ahí donde les va a apoyar de manera similar al que hacemos con el resto, pero con ellos, puesto que estamos refiriéndonos en este momento a los chicos con alta dotación. Además, en la asesoría que le damos, ¿verdad?, en ese rol asesor que tenemos todos, que lo realizamos con el personal docente, con las familias, en el área vocacional, en el área psicosocial, que ese es el área donde mayormente vamos a tener que ofrecer apoyo en el caso de los estudiantes con alta dotación, que además van a contribuir en todo ese proceso de formación, que es un proceso continuo. Entonces, el profesional en orientación, ¿qué es lo que va a tener que realizar? Algunas de las cosas, de acuerdo con los nuevos planes, de nuevos programas de orientación,
plantea que el profesional en orientación tiene que realizar estas funciones. Va a mediar en los procesos educativos que generan el desarrollo de habilidades en la población estudiantil, trabaja de manera colaborativa y conciliadora con otras personas que integran el personal docente y administrativo, afronta situaciones de incertidumbre con liderazgo y trabajo en equipo y reconoce su postura profesional y su deber ético en la atención a la diversidad. En el caso de trabajar de manera colaborativa, sobre todo, es porque en el proceso de identificación va a ser parte de ese equipo que va a empezar a indagar cuáles son las necesidades a responder por parte del centro educativo hacia el estudiante con alta dotación. En la hora, como les decía, el programa de estudio de orientación 2017 plantea estas 4 áreas a fortalecer, o áreas o dimensiones, ¿verdad?, en el estudiante. Maneras de pensar, o sea, el desarrollo cognitivo de cada persona, la resolución de problemas, la creatividad e innovación, las formas de vivir en el mundo, que es el desarrollo sociocultural, las interrelaciones y la construcción de todos los proyectos de vida, las formas de relacionarse con otros, el desarrollo de puentes, o sea, la mediación de la comunicación y lo colaborativo, herramientas para integrarse al mundo, o sea, la apropiación de tecnologías digitales y otras formas de integración, junto con el manejo de la información. Cada uno de ustedes, conforme vamos avanzando en la exposición, van a ir notando por qué es importante que nosotros nos quedemos claros cuáles son las dimensiones que vamos a tener que abordar como profesionales en orientación. Estas dimensiones lo que pretenden es desarrollar habilidades, ¿verdad?, en los estudiantes, que no están exentas en los estudiantes con alta dotación. Ahora sí, entremos un poquito en lo que es un poquito atrás de lo que es este momento histórico. En nuestro país se viene desde hace bastantes años trabajando el tema de la alta dotación. Resulta que empieza todo el proceso con un señor que se llamó don Pedro Lafourcade. Él sí se interesó por estudiar, por revisar, y en aquel momento, que fue en los años 80, él encontró que el 6% de la población podíamos ubicarlas como población con alta dotación. A partir de él vinieron otras personas como doña Leda Beirut, doña Sandra Arauz, doña Sandra Méndez, y otras más que ahorita no recuerdo bien, empezaron a indagar y a trabajar sobre estos temas. Aparte de eso, el Ministerio de Educación empezó a crear espacios como una sección de talento, ¿verdad? Y todo esto que hemos venido viendo de los festivales de las artes, las ferias científicas, son oportunidades para esos estudiantes que sobresalen en algún área específica. Ahora tenemos también olimpiadas de matemática y etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese momento todavía no teníamos ley. Se han presentado casos de padres de familia que quieren que sus hijos avancen, ¿verdad? Que quieren, ojalá que sus hijos ya se adelanten en cursos, puesto que ellos consideran que ya han dominado las tareas para su edad. Entonces, se han presentado muchos casos que solicitan eso, pero tampoco había una ley. No es sino hasta en el año 2010 cuando se aprueba, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 8899, la que se ha denominado Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el Sistema Educativo Costarricense. Esta fue aprobada el 21 de diciembre del año 2010 y en esta misma ley se dice que 6 meses después debe estar listo el reglamento de la misma ley, pero resulta que no fue hasta 5 años después cuando se elabora el reglamento y se aprueba. El reglamento sería el 38808, avalado el 9 de enero del 2015. La ley le dice, es la que le señala que el ente encargado para elaborar las directrices y todo lo que tenga que ver con las estrategias de identificación, el diagnóstico, toda la guía para la atención de los estudiantes con alta dotación va a ser el viceministerio académico.
Entonces nos dice que aparte de que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer, pero en absolutamente todas las modalidades del sistema educativo. Entonces, el Viceministerio Académico lo que hace es conformar una comisión interdepartamental conformada con todas las entidades, o más bien con todas las direcciones adscritas al ministerio, y de esta comisión elabora el manual de orientaciones técnicas y administrativas para la atención para la atención y el cumplimiento de la ley promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense. En este manual, que no sé si ya han tenido la oportunidad de tenerlo o de recibir la capacitación en sus direcciones regionales, se nos dan todas las directrices, ¿verdad?, para trabajar y establecer las estrategias para identificar, para diagnosticar, para atender y darle seguimiento a esta población. Ahora, ¿qué va a suceder si no atendemos a esta población debidamente? ¿O qué es lo que podría suceder con estos estudiantes? Se tiene que registrado por diversos estudiosos que las posibles consecuencias negativas para ellos sería que su capacidad intelectual quede estancada. Eso por un lado, ¿verdad? Y que podría hasta en algunas ocasiones volverse agresivo. Muestra además total desinterés por los asuntos académicos, presentando una serie de dificultades como resistencia a los métodos de la enseñanza, frustración, mucha frustración, y se siente muy incomprendido. Los sentimientos de frustración vienen generalmente porque las tareas que se le dan no resultan ser un reto para ellos. Entonces es muy fácil hacerlos. ¿Para qué las voy a hacer? ¿Verdad? Entonces hay muchos chicos en las aulas que lo que dice es eso, no las quiero hacer. Entonces resulta ser el chico rebelde, el chico que no quiere hacer nada, el vagabundo, pero tal vez no estamos pensando en que eso que está haciendo le está aburriendo mucho. Todo esto va a detonar en una baja autoestima, en problemas de conducta, dificultades muchas veces en rendimiento académico, aunque se nos resulta difícil de creer. Creemos que todos son los que tienen calificaciones de 100, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente. Pueden tener además obstáculos en la socialización con compañeros y docentes, interrupciones frecuentes, puede echarle a perder a la maestra todo lo que tenía planeado ese día. Y además, él se va a regir por sus propias normas. Puede ser que en salón de clases se tengan, pero él va a decir no, simplemente estas son las mías. Antes de continuar, sí les voy a invitar a que veamos un videíto. Pero más que un buen comercial, tiene un buen mensaje. ¿Alguien quiere darme un comentario de qué le surgió cuando vio el comercial? ¿Ninguno? ¿Qué pensarían si las que son mamás o tienen sobrinos o tienen primos pequeños, hubiese un docente que cuide a sus niños como ese muchacho, el de barba? ¿Pensarían que es un profesor de enseñanza preescolar? Probablemente no. Probablemente no. ¿Pensarían que esa señora, el adulto mayor, es DJ? Probablemente no. Así como ellos, nosotros tenemos una imagen de lo que es cada uno. Nos dejamos guiar por la apariencia, nos dejamos guiar por nuestras ideas de cómo son las personas. De esa forma es en la que tratamos a los padres de familia con la que nos relacionamos y aún hasta nuestros propios compañeros de trabajo.
Ahora, en relación con los estudiantes con alta dotación también, tenemos una idea de cómo creemos que son. Y probablemente tenemos ya prejuicios, porque no es fácil liberarse de eso. Los estudiantes con alta dotación también tienen características importantes que no necesariamente son las que nosotros pensamos. Cuando empecé la investigación para la maestría en psicopedagogía, me fui al Consejo Superior de Educación a revisar lo que había, todos los antecedentes que podían existir para trabajar con ellos. Resulta que ahí me encontré varios proyectos, varias propuestas para trabajar. Y en la mayoría de los casos habían anotaciones que decían que ellos no necesitaban ser atendidos, porque ellos, para lo que estaban los programas, para el currículum que ya el ministerio tenía, ellos salían más bien, como decimos popularmente, sobrados, ¿verdad? Entonces, trae este video con esa intención. Empecemos a revisarnos también antes de empezar a entrar en el tema de la alta dotación. ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo visualizamos a los demás? ¿Creen ustedes que un estudiante puede tener alta dotación si viene de una escuela urbano marginal? ¿O tiene que ser solamente de una escuela privada? Podría tener más oportunidades en una escuela privada. Pero de igual forma la capacidad, ese potencial puede estar en un estudiante que se encuentra en una escuela urbano marginal. Nos imaginamos casi siempre que un estudiante con alta dotación es aquel que tiene lentecitos, viste bien formalito, y tampoco, puede ser que no. Entonces, el video tiene esa intención de que revisemos nuestros propios prejuicios y también derribemos todos esos y empecemos a elaborar una nueva estructura mental, una nueva estructura que nos permita visualizar una visión de la educación más amplia, que permita ver a todos esos estudiantes como estudiantes que tienen también el derecho de ser atendidos y cubiertas sus necesidades. Ahora, refiriéndonos precisamente a eso, veníamos diciendo al principio que los estudiantes hemos conocido que por diferentes términos, entre ellos talentoso, superdotado, prodigio, alta dotación, genio, precoz. Todos esos términos se han venido utilizando como si fuesen sinónimos de la alta dotación. Entonces vamos a ver ahorita, a ir aclarando todos estos términos. Veamos, esta niña probablemente la conocen algunos, Shirley Temple. A los 2 años ya bailaba y cantaba y era artista de cine. ¿Qué pasó con esto? Entonces la podemos catalogar como una niña precoz. ¿Por qué? Porque tenía habilidades, había desarrollado algunas conductas antes de lo que se esperaba para su edad. Entonces, esta precocidad generalmente más bien se ha venido detectando en áreas artísticas, ¿verdad? Entonces, y de la música, la matemática y sobre todo, como les decía, en el área motriz, que era el área de la chiquita esta. Esto es precoz. Un estudiante o una persona precoz no necesariamente puede llegar a tener alta dotación. Todo va a depender del estímulo que se le vaya dando a lo largo de su vida. Sigamos. El talentoso, para nosotros yo creo que ha sido más fácil detectar a una persona talentosa. La relacionamos con aquella persona que muestra habilidad, una habilidad marcada o habilidades marcadas en alguna o 2 o más áreas, ¿verdad? Como son los futbolistas, para nosotros es muy fácil identificar futbolistas. Aquí tenemos a Pelé, pero si actualmente podíamos decir un Keylor Navas, podíamos hablar de Ronaldo, cualquier otro jugador que esté ahorita siendo bastante famoso y que se le reconozca por su habilidad deportiva.
El prodigio. El prodigio supone una realización de una obra que de verdad sea extraordinaria en relación a su edad. Este pequeñito que tenemos ahí es Mozart. A los 3 años ya había compuesto una obra. Entonces ahí tenemos una actividad extraordinaria en relación a su edad. ¿Verdad? Es una actividad sí, que hizo él teniendo 3 añitos cuando se esperaba que eso lo hiciese un adulto. De igualmente, el niño prodigio no necesariamente puede terminar, un prodigio más bien sí puede terminar, tiene que tener una alta dotación, de hecho, ¿verdad? Porque empieza con ese rendimiento a su edad mayor. Es una actividad que de igual forma es precoz, ¿verdad? Pero sigue y probablemente en este caso continúa a lo largo de su vida, de su corta vida. Ahora sí, el genio implica una realización de una obra genial, merecedora de reconocimiento universal. Eso es lo que nos dice. Y este señor, el que está catalogado como genio, es don Leonardo da Vinci. Todos conocemos que las creaciones, los inventos de don Leonardo da Vinci, aún nosotros estamos siendo beneficiados por ellos. Una eminencia. ¿Qué es una eminencia? La persona o esa persona que sobresale en una actividad, ¿verdad? Pero es una actividad, un trabajo en el ámbito que precisamente se está desempeñando. Entonces se le reconoce, más bien la persona eminente es una cuestión más bien a nivel social, es un reconocimiento social en el campo en el que se desempeña. Tiene una habilidad, ¿verdad? Obviamente, tiene el carisma para hacerlo, y algunas otras de las cosas que se considera es también obviamente la capacidad intelectual, porque sin ella no podría desarrollar el resto. De acuerdo al reglamento de evaluación de los aprendizajes, la alta dotación es una habilidad intelectual significativamente superior a la esperada para su edad. Una aptitud para la actividad intelectual, superioridad en el área cognitiva, intelectual, en creatividad y en motivación, todas combinadas y en magnitudes suficientes para colocar al estudiantado más allá de la generalidad. Enfaticemos en que es una combinación de áreas. Es una habilidad intelectual, ¿verdad?, superior a lo esperado para su edad. Tiene la aptitud, además, para la actividad intelectual. Dice una superioridad en el área cognitiva, en creatividad y en motivación. Entonces, todo esto es lo que nos va a dar que la persona tenga alta dotación. Este mismo reglamento nos define entonces el talento también como la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área observada, como decíamos antes, en habilidades especiales, aptitudes o logros, pero en un campo específico, que sea socialmente valioso. Puede ser el talento artístico, talento matemático, académico, el verbal, motriz, entre otros. Entonces, una vez que vamos aclarando lo que es la alta dotación, entonces ahora sí, digamos cuál es la población con alta dotación. Entonces, este mismo de la Gaceta en la ley nos dice: la población con alta dotación muestra respuestas notablemente elevadas o potencial necesario para alcanzarlas en comparación con sus pares etarios, con experiencias y entornos comunes, poseen altos niveles de capacidad en áreas cognitivas, creativas y artísticas, y demuestran una capacidad excepcional de liderazgo o destacan en asignaturas académicas. Esta venía siendo la definición de lo que es la población con alta dotación.
Para explicarnos lo que es la alta dotación, los teóricos han venido, ustedes saben que hace un tiempo se partía de un concepto unitario de la inteligencia. En los últimos, en el siglo XX y actualmente en el siglo XXI, se ha venido modificando eso, ¿verdad? Y por lo que conocemos hoy. Entonces, eso viene también a desembocar en que se proponen modelos de explicación de la alta dotación. Entre esos tenemos modelos basados en capacidades, modelos basados en el rendimiento, como sería en el caso del que se está partiendo para trabajar con la población costarricense, como es el modelo de Renzulli, ahora lo vamos a ver un poquitito, y los modelos de componentes cognitivos, así como los modelos socioculturales. En los modelos socioculturales se toma con la importancia de todo el entorno, del contexto en el que se desenvuelve el estudiante. Y eso es algo que es sumamente importante para todos, pero en el caso particular para los estudiantes con alta dotación. Este es el modelo con alta dotación, del que estamos partiendo la atención educativa de nuestros estudiantes. Como ustedes van a ver, este modelo es el modelo que propone don Joseph Renzulli. Él propone un modelo que le denominó modelo de los 3 anillos. Para él, la alta dotación es una combinación de estas 3 áreas o de estas 3 anillos. Él dice que un estudiante, para que tenga alta dotación, tiene que tener una habilidad intelectual superior a la media o superior al promedio. Tiene que tener además un compromiso con la tarea, pero que tiene que ser también muy elevado, tiene que ser también superior, ¿verdad? En relación con sus iguales. Aparte de eso, manifestar creatividad para resolver problemas, para proponer también. No solamente estamos hablando de la creatividad artística, ¿verdad?, que es lo que generalmente relacionamos la creatividad, sino que aquí es más que todo en la resolución de situaciones que generalmente son cosas que se salen de lo común. Ellos hacen propuestas que a veces ni siquiera nosotros los adultos las comprendemos y las vemos más bien como descabelladas. Pero a eso, además de esto, de lo que propone don Joseph, que sería esto, ¿verdad? Una vez que tenemos las 3 áreas y la manifestación de las áreas, aquí, en esta, donde hay esa unión, es donde podríamos situar a la alta dotación. Entonces, tendríamos que tomarlo en cuenta que todas las 3 tienen que estar amalgamadas. Luego vienen otros señores, ¿verdad?, que se llaman Mons y otros, que dicen, bueno, sí, esa es la alta dotación, perfecto. Pero ¿qué pasa con ese estudiante si la familia no le apoya? ¿Qué pasa con los compañeros? Con esa relación del contexto. Entonces, ellos lo que hacen es introducir ese elemento sociocultural. Y dicen, la familia, los compañeros y el colegio también influyen en la expresión de la alta dotación. A esto se le conoce como el modelo triádico. Entonces, desde el Ministerio de Educación estamos concibiendo ese modelo para guiar la atención educativa de los estudiantes con alta dotación. Vamos entonces a empezar a identificar, cuando empezamos el proceso, todas esas capacidades o todas esas habilidades que tienen a nivel intelectual. Luego, todo lo que tienen a nivel de motivación. Ese compromiso con la tarea lo vamos a ver en los estudiantes cuando perseveran mucho, cuando se dedican a leer y leer, cuando dicen, yo quiero saber más. Ese tipo de comportamiento es característico de todos estos chicos. Pasemos. Vamos a ver algunas características. Esas son características muy a nivel general y si es así me voy a permitir leérselas. El juicio moral y sentido de la ética, ¿verdad? Pero tienen que ser
Todas estas características tienen que evidenciarse. Es algo que yo sí quisiera que ustedes se lo dejen bien clarito. Tienen que ser evidencias y nosotros mismos tenemos que tener bien claro qué significa tener un juicio moral y sentido de la ética, porque eso va a ser lo que me va a decir a mí si ese estudiante lo tiene o no lo tiene. Susceptibilidad a la crítica, gran sensibilidad con respecto a los demás, son empáticos en una buena mayoría, tienen conciencia de sí mismos, ellos se reconocen, saben darse su valía, saben decir, reconocer su capacidad intelectual, búsqueda de la excelencia o el perfeccionismo, intereses diferentes a los del grupo, en ocasiones, obviamente, al tener una edad mental mayor que una edad cronológica en relación con sus compañeros, le van a tener otros intereses completamente diferentes y eso es lo que muchas veces también ocasiona un distanciamiento. Interés por reflexionar en resolución de problemas sociales. Ellos van a estar generalmente también preocupados por los indigentes, por el hambre, las hambrunas allá en África. Todas estas cosas ellos van a estar sumamente interesados porque casualmente es una de las características, quieren resolver todos esos problemas sociales. Posibilidad de manifestar estados de inquietud, impaciencia o ansiedad. Comparte con mayor facilidad con adultos que con niños de la misma edad. Volvemos a lo mismo, por esa necesidad y porque su edad mental es superior, en ese sentido, ¿verdad? Va más avanzada que con los de su misma edad, entonces va a compartir con mayor facilidad con adultos. La capacidad de adaptación para atender eficazmente las exigencias del ambiente, la aptitud para afrontar lo nuevo. Se acomodan, como decimos también, muy fácil a los diferentes cambios que se vienen presentando. En relación con el talento, tienen una habilidad y destreza relevantes para el aprendizaje en una o más áreas específicas, aprenden a un ritmo muy rápido, los contenidos de las áreas de su interés, destacan en aptitudes intelectuales, sobresalen con respecto a los alumnos de su edad en aptitudes físicas, destacan considerablemente en habilidades de interacción social, ejercen una influencia importante en el funcionamiento del grupo en el que suelen desempeñar generalmente el papel de líderes, y tienden a organizar juegos y tareas de los demás y son capaces de asumir responsabilidades más allá de su edad. Estas son las características en relación con el talento. Con relación a la creatividad, dice que ellos miran, exploran, observan o preguntan constantemente, poseen originalidad refiriéndose a la creación de nuevas y diferentes ideas sobre un tema, muestran una imaginación rica en detalles y destacan por sus habilidades para resolver problemas de forma inusual o poco esperada. Buscan nuevas maneras de enfocar y de realizar las cosas, siempre buscan innovar, ¿verdad? Eso es un hecho, integran conocimientos provenientes de distintos ámbitos y los utilizan en la resolución de una tarea o actividad, identifican soluciones múltiples y variadas a un mismo problema. Estas son algunas de las características. El listado de características que vienen en el manual de orientaciones, si no me equivoco, son 56 las que vienen ahí. Entonces, ahora lo que hacemos, ¿verdad?, es tomar todas esas listas de características y tratar de ver si ese estudiante que es, digamos, nominado para ser identificado o para participar del proceso de identificación, las tiene. Se espera que de ese total se tenga un 60% al menos de las características. ¿Qué sucede? Una de las cosas que sucede con los estudiantes con alta dotación son las disincronías o desequilibrios, ¿verdad? Entonces no siempre va a ir la capacidad intelectual igualada al resto de las áreas. Casualmente comentábamos al inicio de la charla con una colega de que algunos presentan dificultades para relacionarse. Pero a eso casualmente es la capacidad intelectual, pero viene disminuida la capacidad para relacionarse. Entonces a eso
se le conoce como disincronías. La capacidad intelectual y la psicomotricidad. Leen antes de saber escribir, ¿verdad? O tienen dificultades para trasladar lo que están pensando en lo escrito. Como dice la ilustración, más de un chiquito le dice a la maestra, es que yo lo sé, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo escribirlo. Cuando están sobre todo en un examen, ¿verdad? Ellos le dicen, pero es que yo lo sabía, ¿verdad? Pero no saben, de verdad es así, ellos no saben cómo explicarlo. En lenguaje y razonamiento también se puede presentar, la capacidad de razonamiento va por delante de la capacidad verbal. Entonces también a veces vemos a esos chiquitos que quieren hablar todo rápido y quieren de una vez tirar, como decimos, todo lo que tienen ahí atragantado. Intelecto y afectividad captan la información con fuerte carga emocional y el desarrollo emotivo sigue siendo de un ritmo más lento, más próximo a los chicos de esa edad. Esto sería la disincronía, lo que tiene que ver con ese desequilibrio a nivel interno. O sea, cuando hablamos de desequilibrio a nivel interno, estamos hablando de todos aquellos que son aspectos que son a nivel personal. Tenemos entonces la disincronía externa o social, que es aquí donde entra el caso del chiquito que se le dificulta relacionarse. Podemos encontrar entre el niño y la escuela. Tiene que ver con la organización de la escuela. Y lo que le sucede a este niño es que él tiene que pasar la mayor parte del tiempo en la escuela con sus compañeros, con sus iguales, ¿verdad? Hablamos de edad cronológica, pero él, ¿verdad? No se siente a gusto en algunos momentos, puesto que hay una distancia que en algunas ocasiones puede ser hasta de varios años con el resto de sus iguales. Muchos de ellos lo que va a pasar es que se van a aburrir, ¿verdad? Van a querer no estar ahí, ¿verdad? Y entonces es así cuando ellos dicen, prefiero trabajar solo, ¿verdad? Que estar ahí en la clase. Entonces son esos chiquitos que los vemos, por eso también se les dice que no pueden relacionarse o que se les dificulta relacionarse, pero no es una cuestión mucho de intereses. Los intereses son muy diferentes a los de los chicos de su edad. Hay también una disincronía en relación con el niño y con los padres. Los padres son en general quienes primero pueden darse cuenta de que existe una capacidad intelectual superior, pero no siempre le pueden ofrecer los apoyos adecuados, ¿verdad? Porque creen que el chiquito es muy inteligente, entonces ese niño puede salir solo, no necesita tanto del apoyo de los papás. Pero no necesariamente. Es necesario que estos padres vayan comprendiendo que ellos también necesitan apoyo, que también necesitan esa expresión de afectividad, que como cualquier otro niño. Los niños también, como les decía al principio, de todos esos ambientes que son empobrecidos, de los que vienen de zonas urbano-marginales, también son unos que también tienen muchas limitantes en estos sentidos. Los padres no siempre les pueden brindar las oportunidades que ellos necesitan, y a veces se encuentran también con que las mismas escuelas no los atienden debidamente. Entonces aquí encontramos otra de los desequilibrios. El niño y sus compañeros, como decíamos, ellos se ven obligados a convivir con esos estudiantes de su misma edad, pero que para algunas actividades sí podría dársele la oportunidad de trabajar con niños que tengan una capacidad similar. Eso ellos lo van a requerir. A esto, ¿verdad? Hay que darles también esa oportunidad aún, porque ellos disfrutan mucho de trabajar de forma individual, de forma autónoma, puesto que van a su propio ritmo. No tienen que estar esperando a sus compañeros, ni tampoco explicarse o tratar de que los otros les entiendan. En este sentido, ellos son muy poco tolerantes a saber por qué el otro, si está en su misma clase, si le están dando exactamente lo mismo, no puede entender. Entonces muchas veces tienen dificultades también, digamos, con sus compañeros por esta situación. Ahora sí, vamos a entrar a hacer un recorrido por lo que es el proceso de identificación. En este proceso de identificación va a empezar
vamos a empezar diciéndolo que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y Creatividad del Sistema Educativo Costarricense, nos señala la atención educativa específica a los educandos con alta dotación, talentos y creatividad se iniciará desde el momento de identificación de sus necesidades intelectuales, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo pleno y equilibrado tanto de su intelecto como de su personalidad, logrando con ello potenciar al máximo sus aptitudes y capacidades. Díganme si en esto el orientador no juega un papel importante. El orientador va a estar inmerso en toda esta parte. ¿Por qué? Porque por lo que todos sabemos, el sistema educativo le da un énfasis a todo lo que tiene que ver con el área cognitiva. Pero todo el área socioafectiva ha venido quedando de lado o no se le da tanta importancia. Hasta ahora, bueno, ahora tenemos algunos de los programas que sí, bueno, están dando oportunidades. Pero aquí el orientador, como bien decía, está más facultado para apoyar al estudiante de esa forma. De aquí que entonces se parte de que el artículo 6 de ese mismo del reglamento de la ley nos dice que para poder recopilar toda esa información para determinar o realizar el diagnóstico de necesidades, vamos a tener 60 días hábiles de tiempo para hacerlo. Es una valoración integral y en primaria se va a tomar en cuenta el criterio técnico del docente de aula, de los orientadores o equipos interdisciplinarios, y en secundaria el director va a definir exactamente quién va a ser, si el profesor guía, el departamento de orientación o algún otro funcionario. En ambos casos va a estar involucrado el comité de apoyo educativo y las asesorías regionales. Pasémoslo, por favor. Hay una primera fase, o se le ha denominado primera fase, y esta primera fase nos va a llevar a desarrollar estas acciones. Vamos a tomar toda la información de ese estudiante, vamos a buscarla, recopilarla, para identificar habilidades que se muestran desde edades tempranas en varias áreas. En el área psicomotriz, en el área social, en el área cognitiva y en el área afectiva. Vamos a preguntar o a indagar en qué momento empezó a caminar, en qué momento empezó a hablar, a solucionar problemas, a leer, etcétera, ¿verdad? Se van a hacer observaciones del estudiante sobre la actitud. ¿Qué actitud tiene ese estudiante hacia el aprendizaje? Hacia el compromiso con lo que hace, ¿verdad? La motivación o los deseos que tiene por aprender, así como hacia las relaciones interpersonales y al manejo de las emociones. La idea es obtener toda esta información y para elaborar un informe de observaciones. Una vez que hemos hecho esto, continuamos entonces con observar también el desarrollo de los conocimientos, las habilidades o destrezas que este estudiante adquiera antes que sus compañeros. Que también necesitamos identificar, de acuerdo al perfil de salida que se establece en los programas, si este aprendizaje está por lograr o lo ha superado. Me refiero al aprendizaje que se espera que el estudiante haga por ciclo. De igual forma, si lo logra, lo supera antes de lo esperado, de acuerdo con el aprendizaje de nivel. Es importante además valorar los contenidos de los programas de estudio y el interés que él muestre en profundizar en esos contenidos y analizar todas aquellas referencias que nos ofrezcan los docentes y cualquier otro funcionario o profesional del centro educativo. También las referencias que nos den los mismos compañeros de clase sobre el desempeño que muestra el estudiante. ¿Cómo lo ven ellos? Si lo ven avanzado, lo ven sobresaliente, lo ven que continuamente lo supera. Y además de esto, es importante la percepción que el mismo estudiante tiene sobre sí mismo.
En una segunda fase, entonces, ya hemos hecho como un filtro, hemos tenido una preselección de los primeros que nos han dado. Entonces vamos a estos estudiantes destacados, los vamos a conocer un poquito más y vamos a hacer una valoración interdisciplinaria. ¿Quién va a participar? Va a participar el comité de apoyo, los equipos interdisciplinarios, el equipo regional itinerante y los asesores regionales. La idea es que se logre hacer una valoración objetiva y fiable, ¿verdad? Que sea viable, fiable y válida. Con esto, entonces vamos a determinar las áreas que se van a trabajar. Las áreas que de mayor desempeño, el entorno familiar y el desarrollo socioafectivo, así como el contexto social. Todo esto en ese manual que les estoy mencionando, el manual de orientaciones, de ahí viene todo, los anexos, viene el machote para que se registre toda esa información. ¿Cómo vamos a determinar entonces las áreas de mayor desempeño de ese estudiante? Vamos a tomar o analizar los trabajos de clase, los proyectos y las tareas que se le dejen en clase. ¿Qué vamos a observar en ellos? El razonamiento que tenga, el mayor razonamiento y la comprensión, el desenvolvimiento, si es un desenvolvimiento, desenvolvimiento avanzado. Hay que poner mucha atención también a la originalidad que den las respuestas y a cómo profundiza, si él profundiza en esos contenidos. También es necesario aplicar, si fuera necesario se pueden aplicar escalas, inventarios y cualquier otro instrumento. Necesitamos identificar las áreas de mayor desempeño mediante también los informes de docentes nos pueden ayudar y los mismos comentarios, como les decía anteriormente, de los compañeros de grupo. Estos nos van a ayudar a ver si él tiene un desempeño sobresaliente, sobre todo en las áreas artísticas, científicas o deportivas, y nos ayudaría mucho aplicar pruebas objetivas, ¿verdad? O formales, test de dominios específicos y pruebas psicométricas. También podemos utilizar el expediente acumulativo, el expediente único del proceso educativo y una valoración del coeficiente intelectual si se tuviese, que para la alta dotación se dice que se tiene que tener un coeficiente intelectual de 130, igual o superior a 130. Pero en el caso nuestro, no podemos aplicar en los centros educativos siempre la prueba para medir el coeficiente intelectual. Entonces, simplemente, si los padres de familia tienen la posibilidad, se constituyen un insumo. La idea es que con toda la recopilación de las otras informaciones, no necesariamente, porque lo que sucede es que las pruebas de CI se ha visto como determinante para que el estudiante tenga alta dotación y no es determinante. Un CI sí me dice que tiene una alta capacidad intelectual, pero de acuerdo al modelo que estamos utilizando, no me va a decir si es altamente dotado. Recordemos que es la confluencia de tres áreas: la habilidad superior, la creatividad y el compromiso con la tarea, o lo que llamamos motivación. Entonces, tenemos solamente un área cubierta, que sería la capacidad intelectual, pero no las otras dos. ¿Ok? Entonces, esto se convertiría solamente en un insumo. También es necesario que valoremos, ¿verdad?, el entorno familiar y el desarrollo socioafectivo. Vamos a determinar actitudes y expectativas que tiene la familia al desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante, y quienes van a estar inmersos en esto es el personal docente, los orientadores, el equipo interdisciplinario y cualquier otro servicio. El diagnóstico o valoración del contexto. En esto la idea de esto es que el director nombre a algunos funcionarios y logren identificar todos esos recursos que al nivel, digamos, del circuito, podría ser donde esté ubicado el centro educativo, o de la provincia, si también fuese necesario,
Todos esos recursos digitales, herramientas tecnológicas, bibliotecas, municipalidades que ofrecen, que podrían ser actividades cocurriculares para los chiquillos, podamos referirlos o decirles a los padres de familia que los lleven, ¿verdad? Todos estos programas de recursos para el aprendizaje, programas de voluntariado, programas comunales, todo esto es importante que el centro educativo logre hacer como un banco de datos para ayudar a los padres de familia a que puedan llevar a sus hijos para que ellos de verdad tengan un pleno desarrollo, puedan utilizar todo ese potencial que tiene en beneficio de la comunidad también, no solo de sí mismos, sino a nivel comunal. Una vez que el estudiante es identificado, ¿quiénes van a trabajar con él? En este sentido, el comité de apoyo, el comité de evaluación de los aprendizajes, los equipos interdisciplinarios, los orientadores, se van a encargar de coordinar con las asesorías, porque se puede dar el caso de que un estudiante tenga un área fuerte o tenga un talento en el área de la matemática. Entonces, ¿a quién le vamos a solicitar el apoyo si nosotros como centro educativo o el docente de aula no sabe exactamente qué estrategias de mediación utilizar? Son las asesorías. Cada asesoría específica es la que va a acompañar entonces al docente, al centro educativo, en esa atención, en la selección de estrategias de mediación. Entonces, el artículo 8 dice que tiene que proponer estrategias según todas estas estrategias que les hablaba, que va a coordinar con los asesores. Para eso se tiene que seleccionar tomando en cuenta el estilo y el ritmo de aprendizaje del estudiante, las necesidades que detectamos en el diagnóstico, las observaciones que estaban en el informe de observación que mencionamos al principio y toda valoración pedagógica que se tenga, si son de agentes externos, si son de profesionales externos, también valoraciones psicopedagógicas, valoraciones de psicólogos. Aún nos han llegado referencias de médicos psiquiatras que han detectado que un estudiante podría tener alta dotación y solicitan que nosotros desde el departamento le demos la guía, ¿verdad? Y conversemos con el centro educativo para que se le dé la oportunidad de ser valorado. En la tercera fase sería la fase final. En esta fase es donde se elabora el informe. Ahí van a participar todos los equipos de apoyo que tenga la institución. En el caso de las escuelas unidocentes, la ayuda la hace directamente el ERI y la dirección regional, específicamente el Departamento de Asesorías Pedagógicas. Se envía una copia a la dirección regional y además se deja una copia en el expediente del estudiante. Este informe tiene que decir claramente cuáles son los apoyos que requiere ese estudiante. Y además, si existe la posibilidad de un PIAT, tiene que estar como un archivo adjunto en el expediente digital de ese estudiante. Existen estrategias de mediación, como les decía. Estas estrategias de mediación dice, bueno, en el artículo 8, con respecto a la flexibilización del currículum, se deben proponer estrategias de aprendizaje necesarias según estilo y ritmo de aprendizaje. Las necesidades educativas detectadas en la evaluación diagnóstica, las observaciones sistemáticas y las valoraciones pedagógicas realizadas. Entonces, en ese sentido, el mismo modelo que tenemos para guiar la atención educativa de los estudiantes con alta dotación, puedes pasarlo, por favor. Establece o sugiere que se utilicen estas estrategias. Enriquecimiento curricular, que obviamente estamos hablando de enriquecer ese currículo del nivel, en que permitirle al estudiante que profundice o que amplíe en el contenido. En el trabajo colaborativo, ese trabajo que ustedes saben que se realiza en grupos, ¿verdad? De que cada estudiante puede aportar desde su habilidad. Entonces, ese trabajo colaborativo resulta ser muy provechoso. Todos aprenden y todos a la vez exponen, tienen la oportunidad de exponer más bien esa capacidad. No solamente el que tiene capacidad superior, por eso hablamos de una inclusión,
¿verdad? No, ese estudiante con alta dotación no va a estar aparte, va a participar también con su grupo. Y el agrupamiento por capacidad que se puede dar cuando hay chicos en una institución, varios, por ejemplo, que tienen una capacidad superior en el área de la matemática. Entonces reunimos a todos ellos a participar, en esta estrategia. Las actividades cocurriculares que ya se las mencioné, todas aquellas que puede ser que tengan clases de ajedrez, que vayan a grupos musicales, que sean deportivas, todas estas actividades de pintura, ¿verdad?, que pueden proveerle al estudiante de esa oportunidad para desarrollar al máximo todo ese potencial. Entonces, en estos casos, el centro educativo lo que va a hacer es informar a la familia la condición del estudiante y todas las estrategias de atención que se van a aplicar. Debe informársele a la familia inmediatamente se termine la identificación, porque ellos tienen que comprometerse con el proceso. Si bien es cierto, lo tienen que hacer con todos, en este caso se explica claramente dentro de las directrices que la familia debe estar inmersa, debe estar relacionada y muy comprometida si en realidad quiere que ese estudiante sea tomado en consideración para, como estudiante de alta dotación, quiere de verdad sacarle provecho al máximo, a su máximo potencial. Entonces la familia de verdad va a tener que acompañarle, probablemente llevarlo a cualquier otra actividad fuera de horario lectivo. En cuanto a la evaluación, ustedes saben que en un principio dijimos que era diagnóstica. Entonces tenemos que en todo este proceso educativo vamos a tener una evaluación diagnóstica, donde vamos a determinar las necesidades. Vamos a tener una formativa donde le vamos a guiar al estudiante que desarrolle al máximo todo ese potencial, y la sumativa que va a ser exactamente igual a la del resto de sus compañeros. Por el momento no hay ninguna modificación, no se hacen pruebas específicas, no se hace un planeamiento diferente. No, se hace el planeamiento o las actividades que él va a tener están dentro del mismo planeamiento diario del docente. Y de igual forma, todo lo que es la evaluación va a ser las mismas pruebas que realizan todos los compañeros. Posiblemente en algún momento todo esto se va a modificar, pero como ustedes saben, estamos empezando a trabajar con este tema y entonces todo por el momento va quedando exactamente igual que para el resto de los estudiantes. Entonces, en cuanto a esto, decimos que se toma en cuenta solamente todo lo que dice el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Para ir cerrando mi participación, quiero decirles primero que todo que tomemos en cuenta que de verdad para las personas que tienen alta dotación, porque yo hablo de estudiante, pero no necesariamente solamente los estudiantes de primaria o de secundaria pueden tener alta dotación. Si no, tenemos adultos también en las instituciones, sobre todo nocturnas, que también podrían tener alta dotación. Son adultos que no se han atendido y que es necesario también que nosotros pongamos también un apoyo o pongamos atención a toda esta gente que tal vez no ha tenido las oportunidades que todos queremos tener. Las personas con alta dotación por lo general se sienten poco adaptadas, poco aceptadas, puesto que no son parte del promedio. Entonces no les resulta ser sencillo para ellos desempeñarse o vivir aún en la cotidianidad, no resulta ser algo muy simple. Entonces los dejo con este videíto para que cerrar y para que veamos en realidad algunas cosas que puede pensar una persona con alta dotación, en este caso una joven. Y haciendo eco de la petición Cuando era una niña de la joven del video, los estudiantes que tienen alta dotación también necesitan ayuda. Y nosotros como profesionales en orientación podemos ser un gran apoyo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Máster Lisette Campos. Definitivamente vemos la responsabilidad que como profesionales tenemos en un tema como estos. Y definitivamente somos o estamos llamados a ayudarlos, ¿verdad? Atender esa diversidad, potenciar esas habilidades como propósito que tenemos dentro del Ministerio de Educación Pública y en cualquier espacio en que nos desempeñemos. Agradecemos la atención y vamos a tener el espacio de preguntas.